Perfecto. Ya, entonces, ¿tienen alguna duda de alguna de estas dos guías? ¿La 7 de esta misma guía? Ya. Ya, la 7 dice, Zaratustra se fue de excursión a la montaña, pero se perdió en sus pensamientos durante 10 años. Cuando volvió, descubrió que su edad era el doble de lo que era cuando salió de excursión. ¿Qué edad tenía cuando salió de excursión? Ya, entonces, en sí nos están diciendo, nos están pidiendo la edad de excursión, entonces vamos a definir eso al tiro como X, porque así cuando resolvamos para X, vamos a tener al tiro la respuesta. Entonces vamos a poner aquí X, eh, vamos a dar edad con la que sale de excursión. Después nos dicen de que estuvo 10 años perdido en sus pensamientos. Y que cuando volvió, o sea, que cuando volvió a su casa, tenía la doble edad desde la que salió. Entonces nos están diciendo de que la edad con la que salió a excursión, más los 10 años en los que estuvo pensando, es igual al doble de la edad con la que salió. Eso es básicamente como la ecuación. Entonces aquí nosotros creamos toda la X para un lado y los números independientes para el otro. Entonces, por ejemplo, esa X de acá la tenemos que pasar al lado de la derecha. Aquí está sumándose, entonces vamos a tener que restarle X. Entonces esto va a quedar X menos X más 10 igual a 2 por X, o 2X. También es conveniente eso. Y aquí va a quedar menos X también. Ven que se va a restar ese X acá a la izquierda como en la derecha. Entonces acá va a quedar, bueno, X menos X. Eso va a quedar en 0. Y 0 más 10 va a ser 10. Ahora aquí tenemos un 2X menos X. Cuando tenemos 2 por X, por ejemplo, va a ser lo mismo que nosotros pongamos X más X. Recuerden que una multiplicación es como una suma que se va repitiendo. Y la cantidad de multiplicación es la cantidad de repeticiones. O sea, si hubiese sido 3X, hubiese sido X más X más X. Eso es como, para verlo así más simple, cuando pongamos acá el menos X. Entonces ahora nos va a quedar, podemos sacar este paréntesis nomás, y nos va a quedar así. Entonces vemos que aquí tenemos X, y aquí tenemos menos X. Entonces, si le restamos a X, X, nos va a quedar 0. Va a quedar X más 0, por ejemplo. Y cualquier número, si se le suma 0, va a quedar el mismo número. Entonces va a quedar 10 igual a X. Y como nos pedían la edad que salió de excursión, y dijimos que X era esa edad, aquí ya tenemos la respuesta. Si X es igual a 10, entonces 10 es la edad con la que salió de excursión. O sea, los 10 años. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O alguna duda? ¿O se perdieron en algún punto? Ya, bacán. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, la 8. Ya, tengo el tiro con la 8. Ya nos dicen que el número cuyo cuádruple excede a 35 es lo mismo que 35 excede al triple del número. Ya, entonces dicen que hay un número, este no, va a ser X nuestra respuesta, cuyo cuádruplo excede a 35. ¿Qué significa excede? Que es que tiene más. Así es como, vamos a tener, el cuádruplo de un número va a ser 4 por X. Excede a 35. Entonces, si estamos buscando un exceso, vamos a tener los 4X menos esos 35 en los 35. Aquí dice, el número cuyo cuádruple excede en 35 es lo mismo que 35 excede al triple del número. Entonces, lo que
el cuádruple de un número excede a 35, va a ser lo mismo que 35 excede al triple del número. Y ahora sí definimos x como este número que buscamos. Entonces esa va a ser la ecuación. ¿Se entiende? Encima vamos a tener, de nuevo, el cuádruplo del número excede a 35, entonces recuerden, si dice excede, es una resta, entre el que está como a la izquierda del excede al que está a la derecha de la palabra. Es lo mismo, entonces, como es lo mismo significa que es igual, entonces, que lo que 35 excede, entonces no, la resta al triple del número. ¿Y qué está a la derecha? Entonces, el triple del número, 3x. Entonces, ahora resolvemos y hacemos lo mismo. Acá podemos, por ejemplo, vemos que aquí el 3x se está restando, es menos 3x. Entonces, sumamos 3x. Entonces, aquí va a quedar 4x más 3x menos 35. Esto de acá, lo que acabo de anotar, también puede quedar así. En sí es equivalente, simplemente por orden, porque aquí ya los tenemos juntitos. Así que si que ustedes les queda así, también está bien. Simplemente que por orden traten de ir juntándolos cuando son suma y resta, así, pero manteniendo los signos. Por ejemplo, acá ven que el menos 35, o sea, el menos acompaña el 35, entonces aquí el menos también va a acompañar el 35. Eso tienen que procurar mantener. Se aquí va a quedar 35 menos 3x más 3x. No, eso lo voy a dejar. Entonces, lo voy a correr aquí, sí. 4x más 3x va a ser 7x. Va a ser menos 35. Y aquí vamos a tener 35, y de nuevo, menos 3x más 3x, esto nos va a quedar en 0. Es como si tuviésemos menos 2 más 2, y eso nos va a quedar en 0. Porque en sí es como lo mismo, esto lo podemos reordenar, por ejemplo. Entonces, si mantenemos el orden de los signos, nos va a quedar menos 2, menos, o sea, más 2, menos 2. Y cuando tenemos más, uy, lo podemos como obviar. Entonces 2 menos 2 va a ser 0. Esto es lo mismo. Aquí nos va a quedar menos 3x más 3x, nos va a quedar en 0. Ya lo mismo si ponen más o menos. Restar y sumarle 0 es lo mismo. O sea, es lo mismo. Ahora, entonces esto nos va a quedar así solo en 35. Lo voy a dejar igual para que me caché. Entonces aquí vamos a tener, uy, me equivoqué. 7x menos 35 va a ser igual a 35. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nosotros siempre vamos a querer en estos ejercicios despejar la x. Entonces aquí vemos que la x, aparte de estar acompañada del 7, está acompañada de un menos 35. Entonces aquí vamos a sumarle 35. Para que este 35 de estar a la izquierda pase a la derecha. Y va a pasar con el signo cambiado. Entonces si acá cae menos, a la derecha va a quedar como más. Entonces aquí si queda el 7x, este va a desaparecer, por lo mismo que hicimos acá. Solo que ahora con el 35 va a quedar 35 lo mismo. Aquí era menos 35, entonces ahora va a ser más 35. Y 35 más 35 da 70. Y ahora, me lo voy a seguir aquí. Lo voy a copiar, ¿no? 7x igual a 70. Vemos que el x está acompañado de un 7. Pero ese 7 se está multiplicando con el x. Entonces, si se está multiplicando, para pasar al otro lado lo tenemos que dividir. Podemos ponerlo así, dividido en 7. O también, voy a correr esto un poquito. O también podemos poner, lo voy a dejar aquí, como multiplicarlo por 1 partido 7, como lo que vimos en fracción, el inverso multiplicativo. Entonces acá, dividámoslo por 7, como una operación más simple. 7 dividido en 7 va a ser 1, entonces va a ser 1 por x. Y esto va a quedar 70 dividido en 7. 1 por x va a ser x, un número multiplicado por 1 siempre va a ser el mismo número. ¿Y cuántas veces cabe el 7 en 70? Cabe 10 veces. Entonces x va a ser igual a 10. Y ahí ya tenemos la respuesta. Acá, por ejemplo, lo voy a hacer aquí al ladito. ¿Cómo sería con fracciones? Por lo general después se sigue trabajando siempre en fracción igual. Esto va a quedar, por ejemplo, 7x por un séptimo
va a ser igual a 70 por 1/7. Entonces, esto, de nuevo, aquí es como lo que sería cuando se simplificaba. Aquí este 7, como está multiplicando, ahí, esos 7 se pueden simplificar. Y ese 7 va a quedar en 1, esto también va a quedar en 1 y en 1. Se va a simplificar con este 70, y este va a quedar en 10. Entonces va a quedar x por 1, x, y 10 por 1, 10. Y ahí está resuelto. Eso es como en las dos formas, que en sí son equivalentes. Si quieren, ahora que mientras hacía el ejercicio, de nada, después esto yo lo puedo exportar como un PDF y se los puedo subir también a los cursos en caso que hayan quedado con dudas, o después lo resuelven de nuevo y como que de nuevo se perdió. Como en vez de ver toda la clase, quizás la acomode ver más solo el documento. Quizás les sirva más para recordarse. ¿Algún otro ejercicio? El 9. Ya, démosle. Ahí dice, el 9 dice, dos móviles parten simultáneamente desde la plaza de armas en la misma dirección y sentido. Uno viaja con una rapidez de 60 km por hora y el otro viaja a 80 km por hora. Transcurrido 3 horas, ¿cuál será la distancia que los separa? Ya, este es un ejercicio un poco físico, pero tiene un trabajo de ecuación, a fin de cuentas. Tenemos un auto que va a bajar a 60 km por hora. Voy a obviar la unidad. Ahí dice el 9, tengo dudas con la 9. Ya. Ya démosle. Uno viaja a 60 km por hora y el otro viaja a 80 km por hora. Ambos viajan durante 3 horas. Entonces, así es como si ustedes van en un auto a cierta velocidad, por ejemplo, en este caso 60 km por hora, significa que en una hora recorren 60 kilómetros. Entonces, ustedes aquí, por ejemplo, multiplicarían por una, digamos, mira, voy a poner los signos, o sea, la unidad. Si ustedes viajan por una hora, va a ser 60 por 1, 60. Y aquí las horas, en este caso, se simplifican. Entonces le va a quedar solo en kilómetros. Entonces, ¿cuántos avanzan en una hora? 60 kilómetros. Pero en este caso, los autitos están viajando 3 horas. Entonces, bueno, aquí las horas se vuelven a simplificar. Y va a quedar 60 por 3, va a quedar 180 kilómetros. ¿Se entiende que ese kilómetro ahí se mantiene? Entonces, con el de nuevo ahora tenemos 80 y vamos a tener 3 horas. Aquí vamos a tener de nuevo kilómetros partido horas. Entonces se simplifica. 80 por 3 da 240. Entonces, ¿cuál es la distancia que los separa? Bueno, va a ser los 240 menos los 180. Entonces, esto va a quedar 0. Este queda en 14 porque este le presta. Entonces, 14 menos 8 nos da 6. Ah, da 60. Bueno, aquí entonces hay un error de tipo. Lo voy a anotar aquí. Ahí. Para corregírselos una vez termine esta clase. Claro, sí, ya me acuerdo del error. Porque este ejercicio lo hice yo. Sí, el error aquí yo me equivoqué y de hecho había calculado, por eso me acuerdo por qué está malo. En sí la respuesta daba 120, me acuerdo, porque estaba mal hecho. En sí había calculado 60 por 3, 120. Lo hice mal. Pero sí, es 60, así que ahí lo corregimos, bueno, lo corrijo yo y se lo actualizo en el Lucas. Disculpenme. Ya, a ver, el número 13. Ya dicen, para P y Q números enteros, se puede determinar que la solución de la ecuación Px más Qx igual a C en X es un número entero positivo si se sabe que ya este ejercicio es del DEMPRE. Así que esto es como de esos ejercicios un poco más, aún más guía de cómo va a ser algunos tipos de ejercicios de la PSU. No son todos los ejercicios así, pero varios se parecen. Entonces dice, nos dan uno de que P y Q
dividen a C o que P más Q por C sea mayor a 0. Ya, entonces, nosotros tenemos esta ecuación de acá. P por X más Q por X va a ser igual a C. La solución a esto va a ser el valor que nos dé, en este caso a la derecha o a la izquierda, da lo mismo, pero que esté opuesto a X. O sea, por ejemplo, en un ejercicio previo, por ejemplo acá, nuestra solución es que está al otro lado del X. O sea, si el X está a la izquierda, el valor que está a la derecha es el resultado. Entonces aquí, nosotros queremos despejar esa X para tener un puro lado de valores que va a ser la solución y el otro lado la X, que es la incógnita. Entonces aquí si tenemos P por X y Q por X, nosotros podemos poner esto, que es lo de un poquito de expresiones algebraicas. Y eso es porque en sí nosotros tenemos que X está multiplicando a P y Q. Entonces podemos poner como la suma de ambos multiplicado simplemente por el X. En sí, miren, lo vamos a desarrollar igual para que les quede como más, para que sea más evidente. Cuando nosotros tenemos un número que multiplica algo que está dentro del paréntesis, va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí el X se está multiplicando a este paréntesis que tiene al P y Q. Entonces va a multiplicar X por P, P por X. Es lo mismo que poner X por P. Son equivalentes. Más Q por X, QX. Igual sí. Entonces como que llegamos a lo mismo. Entonces ahora que tenemos esto acá, todo aquí lo voy a mover a la izquierda. Tenemos que aquí el X se está multiplicando por P más Q. Entonces, el P más Q lo vamos a pasar dividiendo. ¿Y cómo pasamos dividiendo? Con lo de las fracciones. Sí, la inversa. P más Q. Entonces nos va a quedar aquí. Esto va a quedar multiplicado por 1 partido ese arriba. Esto igual a C por P más Q. Entonces aquí estos de acá se simplifican. Se nos va a quedar acá solo el X porque va a quedar el X por 1, que es X. XC por 1 es C, entonces va a quedar C partido el P más Q. Entonces ya sabemos cómo va a ser más o menos la solución de X, o de esta ecuación. Si queremos que un número sea entero y positivo, significa entonces que en este caso el C va a ser divisible por lo de abajo. Por ejemplo, si nosotros tenemos 4 partido 3, nosotros, si es que lo dividimos así de la forma típica, por ejemplo, así, ya, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 4? 1, 3, esto queda 1. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 1? Ninguna. Entonces se le pone la coma, aquí el 10, o sea, el 0. Entonces ahora, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 10? 3. Esto va a quedar 9. Y se le pone el 0. Y así ya queda de forma infinita. Entonces vemos que ahí no tenemos un número infinito. O sea, nosotros no tenemos un número entero. Los números enteros son como estos, 4, 3. ¿O qué número sí sería entero? Por ejemplo, si ponemos el 9 partido 3, por ejemplo. Entonces, si nosotros dividimos, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 9? 3, 3 por 3, 9, 0. 0, 0, 0. Entonces nosotros queremos que sea así, un número que se pueda dividir de forma entera, que no quede un resto, por así decirlo. Entonces vemos el 1, P y Q dividen a C. Cuando se dice que dividen a C, significa esto, que sea una división que queda sin resto, así que es un divisor. Por ejemplo, bueno, un divisor, por ejemplo, 10, ¿qué divisores tiene? El 1, el 2, el 5 y el 10. Todos estos números, si uno divide el 10 en uno de estos números, va a quedar perfecto, por así decirlo, o entero. 10 dividido en 1, 10, 10 dividido en 2 es 5, 10 dividido en 5 es 2, y 10 dividido en 10 es 1. Entonces sabemos de que P y Q si tienen que dividir a C, para que el número sea un entero positivo. Ahora, ya sabemos que, por ejemplo, la 2 por sí sola
no nos sirve, porque el 1 también sirve y no requerimos información adicional. Ahora la 2 nos dice P más Q por C mayor a 0. Ya esto tiene un poco ya de conjuntos. Ustedes si es que tienen un número entero negativo, ¿sabes cómo esto? A ver, más por menos, más y menos. Es como esta tabla típica, más por más por menos, menos, menos por más, menos, y menos por menos, más. Entonces, nosotros queremos que sea un número entero positivo. ¿Qué significa que sea positivo acá? Entonces, que esté en este recuadrito acá o en este recuadrito acá. Si nosotros multiplicamos lo de abajo en esta fracción del C partido del P más Q, si C, digamos que C es positivo, y P más Q, por ejemplo, es negativo, esta tablita aquí, que es para la multiplicación, también se aplica para la división, por si acaso. O sea, entonces, si es que un número, en este caso el C es positivo, y lo que está dividiendo es negativo, el resultado también va a ser negativo. Entonces, esto sería un menos. Como nosotros queremos que sea positivo, queremos que la multiplicación y o la división del P y el Q sea positiva. Bueno, se lo voy a dejar. Nosotros queremos que entonces que el P más Q por C sea positivo. ¿Y qué significa que sea positivo entonces? Que sea cualquier número mayor a 0, que es lo que nos está diciendo el segundo. También, por ejemplo, también queremos, por ejemplo, que esto sea mayor a 0. Es equivalente, la verdad. Pero si esa es la idea. Si es que nosotros tenemos dos números que se multiplican y dan positivos, significa que ambos son positivos o ambos son negativos. ¿Se entiende? Entonces, si ambos son positivos, aquí cuando se dividan, este valor también va a ser positivo, que es lo que estamos buscando. O viceversa, o si ambos son negativos, significa que aquí cuando estos sean negativos, también vamos a tener un número positivo como resultado. Entonces ahora viene la parte importante, porque en sí tenemos que ver si es que nos sirve cada una por sí sola, o si requerimos ambas juntas. Ya sabemos que la una por sí sola no es, porque la dos también nos sirve. Entonces, si tenemos que P y Q dividen a C, no nos sirve sola, porque nosotros queremos que sea positivo. P y Q solo nos dice si va a ser entero. En sí, por ejemplo, nosotros podemos tener 9 y menos 3. Y eso nos va a quedar un número sin resto. Nos va a quedar menos 3. Entonces, si vamos a tener un número entero, pero no va a ser positivo. Entonces, esta no nos sirve sola. O sea, esta. Ahora la 2 sola tampoco nos sirve, porque si nosotros nos dicen que P más Q por C es mayor a 0, vamos a usar el mismo ejemplo de antes. Por ejemplo, voy a borrar esto aquí. Tenemos 10 partido 3. Aquí podemos ver de que, digamos que el P más Q sea el 3, entonces significa que 3 por 10, como para que quede semejante a esto acá, ¿se ve? Porque esto es como, si este fuese el C, serían estos acá. Lo voy a hacer como, lo voy a encerrar con el mismo color. Sería el 10, y el P más Q sería el 3, el P más Q y el C. 3 por 10 nos da 30, y 30, 100 mayor a 0. Entonces sí cumple la segunda condición, pero no va a cumplir la primera. ¿Se entiende? Entonces nosotros, para que esto sea entero, necesitamos el primero, pero para que sea positiva, necesitamos el segundo. Entonces vamos a necesitar ambas juntas. ¿Se entiende? Esto es como un poco más teórico, este tipo de ejercicio. ¿Hay alguna duda? No tengan en vergüenza ni miedo decirme así, no entendí. Porque yo se lo voy a repetir, no es problema tampoco.
O si tienen otro ejercicio con dudas. Ya, bueno, igual también, si es que, por ejemplo, lo cual se entiende, les da vergüenza también, por ejemplo, preguntar por acá dudas, también las pueden preguntar por el Ucursos, nos mandan correo o escriben en el mismo foro y se lo vamos a contestar en la brevedad. Lo más probable es que se lo conteste Felipe, porque Felipe es como el que está más atento a los ejercicios. Ya nos dicen, tengo dudas de la 20 hacia adelante y la 14. Ya. Veamos la 14. De la 20, bueno, desde la 16 en adelante, no sé, son todas inecuaciones, entonces de ahí es como básicamente más inecuaciones. Ya, dice la 14, dice, A, B y C son tres números sumados que obtienen D. Ya, pues es que nos están diciendo eso. Nos dicen que A más B más C, al sumarse obtienen D. Se puede obtener D si se sabe que A, B y C son números consecutivos. ¿Qué significa que sean consecutivos? Que son enteros, pero eso es como lo mínimo, que encima va uno detrás del otro. Por ejemplo, no sé, consecutivo sería 1, 2 y 3. O 2, 3, 4, 3, 4 y 5, y así con cualquier número. Pero que sea consecutivo tiene un truquito. Por ejemplo, que B sea un número consecutivo a A, significa que va a ser lo mismo que el A más un 1. ¿Se entiende? Que, por ejemplo, nosotros, aquí lo voy a copiar de nuevo, el 1, el 2 y el 3. El 2 es lo mismo que el 1 más el 1. Y después el 3 nos va a dar lo mismo que el 2 más el 1, por ejemplo. Pero aparte, en sí vamos a tener que el C entonces va a ser el A más 1 más 1. ¿Se entiende? Porque es el consecutivo del consecutivo. Entonces, A es el primero. Si B es el consecutivo, va a ser A más 1. Y si C es el consecutivo de B, va a ser el A más 1 más 1. Esto va a ser igual a D. Entonces vamos a tener, y aquí, por ejemplo, ya podemos sacar esos paréntesis. Bueno, el paréntesis lo puse más que nada como para ordenarlo. Más 1, más A, más 1, más 1. Esto igual D. Entonces, ¿cuántas A tenemos? 3. Entonces va a ser 3A más, y 1 más 1 más 1 es 3. Esto va a ser igual a D. Ahora, queremos obtener D. Aquí no hemos obtenido D porque todavía tenemos el resultado de A y no sabemos cuánto es. Entonces no nos sirve porque A puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 en este caso. No nos sirve. Entonces ya, vemos de que este solo no nos sirve. Ahora veamos el 2 solo. Voy a poner de otro color. Ahora tenemos que olvidar toda esta información que acabamos de ver. Ahora nos dicen que C es 23. Entonces ahora de nuevo nos dicen de que A más B más C es igual a D. Ahora sabemos que C es 23. Entonces A va a ser B más 23 igual a D. Si no, no nos sirve porque aquí tenemos que es 23, pero tenemos A y B, y no sabemos cuánto es A y B. Entonces ahora probemos con ambos juntos. Aquí se puede hacer aquí se puede hacer de distintas formas, la verdad. Una de las formas es, ahora sabemos que C es 23. Entonces, aunque C es 23, ya sabemos de que C es el consecutivo de B. Entonces C va a ser lo mismo que B más 1. Pero ya sabemos también por el 1, como son consecutivos también, B va a ser igual al A más 1. Entonces, si C es 23, entonces 23 va a ser igual a B más 1. Y aquí ya de nuevo tenemos una ecuación. Tenemos B que lo acompaña en 1 que lo suma, lo restamos. Entonces va a quedar 23 menos 1 igual a B. Y aquí el más 1 se va a restar con el 1. Va a quedar 0. Lo voy a escribir igual. 23 menos 1 va a ser 22. 20 más 1 menos 1 queda en B. Entonces ya sabemos que B es 22. Entonces ya vimos cómo va funcionando esto. Entonces sabemos de que si B es 22, A va a ser 21. ¿Se entiende? Porque son consecutivos. 21, 22, 23. Ya sabemos cuánto es A. Ya antes habíamos llegado a esto. Entonces ahora simplemente lo reemplazamos. Tenemos 3 por 21 más 3. Y eso va a ser igual a D. 3 por 21 va a ser 63 más 3 va a ser igual al D. 63 más 3, 66. Y por fin D nos da en un número, en un valor numérico.
que es lo que buscamos. Esta es como una de las formas de hacerlo. Ahora lo otro, lo voy a mover aquí. Es como hacer esto mismo de acá, pero en vez de dejarlo en A, dejarlo en C. Entonces, por ejemplo, vamos a ver de que A en sí, claro que A va a ser igual a B menos 1, porque es el consecutivo que está atrás. Entonces, no, si tenemos como el 1, 2 y el 3, el 1 va a ser 2 menos 1. Entonces el A va a ser el B menos 1. Y vamos a tener que el B va a ser C menos 1. ¿Se entiende? Es como la misma lógica, pero al revés. Entonces vamos a tener que el C, o sea, vamos a tener en sí C menos 1, porque esto va a ser el A, más el B menos 1, o sea, eso es C, me equivoqué, más C. Esto va a ser D. Entonces, ¿se entiende? Ahora partimos del C, el B va a ser C menos 1, y como el B va a ser C menos 1, el antecesor de C va a ser ese mismo menos 1. Entonces va a ser C menos 1 menos 1. Entonces aquí va a dar C menos 1 menos 1 más C menos 1 más C igual de. Aquí vamos a tener entonces C menos 2. Bueno, sí vamos a tener 3C menos 3. Bueno, ahora que voy a tener así. No, está bien. 3C menos 3. Va a ser igual a D. Entonces 3C va a ser, reemplazamos 3 por 23 menos 3 igual a D. ¿Se entiende? Reemplazamos ese 23 que nos daban de la información de aquí. Entonces 3 por 23 nos va a dar 69 menos 3 igual a D. 69 menos 3, 66 igual a D. Y ya la última forma es simplemente sacar el A y B y C. Pues. Sabemos que son consecutivos y C es 23. Entonces, pues me peleé para los que no cacharon. Si C es 23, B va a ser 22, B va a ser 21, entonces simplemente sumamos 21 más 22 más 23. Y vamos a tener el resultado también. Esas son como las tres formas de hacerlo. Y ambas son correctas y ambas van a llegar a lo mismo. Hay cual como el que les sea más fácil como de analizar o de entender, usan ustedes. ¿Hay alguna duda con el 14? Ah, bueno, aquí no respondí a fin de cuentas, son ambas juntas. Es decir, que no pudimos resolverlo solo sabiendo que son consecutivos y tampoco sabiendo que solo C valía 23. ¿No? ¿Ninguna duda? Ya, entonces vamos a ver desde la 20. Si tienen otra duda, igual la ponen en el chat y podemos devolverlo. No hay problema. Ya, desde el 20 nos dicen el conjunto. Ah, el 20 no, ya. Vale. Partamos desde el 20. Entonces, nos dicen que el conjunto solución de la inecuación 3x menos 5, o sea, 3x partido 5 más x es mayor o igual a 4. Bueno, entonces aquí la resolvemos. Vamos a tener 3x partido 5 más x y esto va a ser mayor o igual a 4. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí vemos que el 3x está dividido en 5, entonces aquí podemos multiplicar todo por 5. Como 5 es positivo, el signo no va a cambiar de lado. ¿Se acuerdan que si es que se multiplica por un número negativo, se va a dar vuelta? Acá como x es positivo, no se va a dar vuelta. Nos va a quedar 3x partido 5 por 5 más x por 5. En si esto pasa, voy a darle un pasito más. Vamos a tener así. Vamos a tener el 3x más 5, o sea, 3x partido 5 más el x. Entonces esto lo vamos a multiplicar por 5, mayor o igual al 4 por 5. Ahora es lo mismo que hicimos antes. Como el x está multiplicando, o sea, el 5 está multiplicando el paréntesis, se va a multiplicar a ese y se va a multiplicar con ese. Esto va a quedar 4 por 5 es 20.
Y ahora aquí tenemos, cuando ya pasamos los x, los distribuimos, estos se van a simplificar. Entonces va a quedar 3x, y este va a quedar 5x. ¿Se entiende? El 5 por x es lo mismo que x por 5. Esto mayor o igual a 20. Ahora 3x más 5x los podemos sumar simplemente. Esto nos va a quedar en 8x. Esto va a quedar igual a 20. Ahora el x lo está acompañando un 8. Nosotros no queremos que lo acompañe nada, entonces si está multiplicándose ese 8, se pasa dividiendo. Lo voy a continuar aquí. Va a quedar entonces 8x por 1 partido 8 mayor o igual a 20 por 1 partido 8. Ahora ese 8 se simplifica con ese 8, nos quedan 1 y 1. Aquí igual queda 1 y 1. Y aquí nos va a quedar entonces x mayor o igual a 20 partido 8. Ahora esto lo podemos simplificar. ¿Por qué no lo podemos simplificar? Por el 2, por ejemplo. Vemos de que el 2, o sea, el 20 se puede dividir en 2 y el 8 también. Pues entonces, dividamos en 2. En 2, esto nos va a quedar en 10. ¿Se entiende? Porque vamos a dividir 20 dividido en 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 2? 1. ¿Cuántas veces cabe el 2 en 10? O sea, en 0, 0. 10. Entonces ahora el 8, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 8? 4 veces. Entonces vemos entonces que x va a ser mayor a 10 cuartos. Pero esto lo podemos volver a simplificar. Y lo podemos volver a simplificar por 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? Cabe 5 veces. ¿Y cuántas veces cabe el 2 en el 4? Cabe 2 veces. Entonces x va a ser mayor o igual a 5 medios. Entonces ya nos están diciendo que x va a ser mayor o igual a 5 medios. ¿Qué significa eso? Entonces aquí en el... Aquí. Entonces que el conjunto solución x pertenece a... Ahora miren, aquí nos están diciendo que es mayor o igual. Ese o igual significa si es que va a incluir o no va a incluir este número. Como es o es igual, si lo incluye. Entonces, en este caso vamos a tener así, que el paréntesis, yo siempre lo digo como que mira al número. Si mira el número es porque lo incluye. Si le da la espalda es porque no lo incluye. En este caso lo mira. Entonces sí lo va a incluir. Y como es mayor del 5 medios, va a ser desde el 5 medios hasta el infinito, porque va a ser cualquier número mayor al 5 medios y hasta el infinito. Sí. Entonces ponemos aquí positivo. Por ejemplo, siempre se pone positivo ahí, o también se le pone aquí al otro lado, o aquí en grande. Aquí en este caso el Mati lo puso acá en grande, este ejercicio lo hizo el Mati. Y los infinitos, ya sea positivo o negativo, nunca se incluyen, porque en sí el infinito no es un número como tal, es como un límite, es como decir hasta dónde llega, bueno, hasta el infinito, en sí nunca termina. Entonces los infinitos nunca se tienen que tomar. Entonces el paréntesis nunca va a estar así con un infinito, nunca lo va a mirar, siempre le va a dar la espalda. Eso es súper importante. Porque, por ejemplo, acá, este es súper distractor porque estos resultados son casi iguales. Solo cambia si es que el paréntesis mira o no mira al infinito. Entonces este está malo, porque como mira al infinito, está malo. En sí el paréntesis siempre le va a dar la espalda. Bueno, entonces el conjunto de solución de esto es 5 medios hasta el infinito positivo, que es la A. Ahora, la 21. Me dicen, el intervalo de solución de la inecuación x menos un tercio menor a x tercio más 6. Bueno, sí ya sabemos, aparte porque por el solucionario que la respuesta es la C, aparte ya acabo de decirte que estas dos eran distractores, que esta es la que estaba buena. Ahora vamos a ver por qué esa es. Vamos a tener entonces que tenemos x menos un tercio menor o igual a x partido 3 más 6. Yo por lo general siempre, al menos yo, en las inecuaciones, cuando tengo esto, tengo fracciones, por lo general busco un mínimo común múltiplo entre todos, y ahí trabajo simplemente con números enteros, porque es más simple de ir operando.
Entonces aquí simplemente tenemos 3. Entonces solo multiplicamos todo esto por 3. ¿Por qué? Porque como el 3 aquí está dividiendo, queremos multiplicar todo el 3 para que se simplifique. Va a quedar entonces x menos 1/3 por 3 menor o igual, y bueno, como el 3 es positivo, de nuevo el signo no se va a dar vuelta, va a quedar mirando al mismo lado. Más 6. Y todo esto por 3. Entonces ahora distribuimos estos valores, entonces 3 por x, 3x, menos 1/3 por 3, menor o igual, y de nuevo, 3x, 3, o sea, 3 por x tercios más 3 por 6 da 18. Entonces ahora simplificamos. Vemos que aquí el 3 se está dividiendo y se está multiplicando por un 3. Entonces esto se simplifica y queda en 1 y 1. Y aquí pasa lo mismo, este queda en 1 y este queda en 1. Se va a quedar 3x menos 1 menor o igual a x, porque se va a quedar x por 1, más 18. Ahora, por ejemplo, esto, ese 1 lo podemos pasar a la derecha. Si está restando, se lo vamos a sumar, más 1. Entonces va a quedar 3x menos 1 más 1 menor o igual al x más 18 más 1. ¿Ven? Que en sí el más 1 afecta tanto a la izquierda como a la derecha. Menos 1 más 1 va a quedar en 0, entonces va a quedar solo en 3x menor o igual a x y ahí. 18 más 1 nos da 19. Ahora aquí el x se está sumando, entonces lo vamos a pasar al otro lado restando. Menos x. Entonces va a quedar, voy a continuar aquí el ejercicio. 3x menos x menor o igual al el x que ya teníamos allá, menos el x, más 19, que ya está. Entonces, 3x menos x va a quedar en 2x. Y esto menor o igual a x menos x queda en 0, entonces va a quedar solo el 19. Ahora acá, el x se está acompañando por un 2, se está multiplicando en 2, entonces lo vamos a dividir por ese 2. Entonces aquí va a quedar 2x por un medio, menor o igual a 19 por un medio. De nuevo, aquí estos se simplifican, nos queda solo en x, menor o igual a 19 partido 2. Entonces, bueno, como aquí esto es menor a 19 medios, o sea que no lo incluye, acá tenemos que tomar el paréntesis que no lo mira, entonces sabemos que ese no va a ser, porque aquí está tomando el menos, o sea, el 19 medios, que es lo que no queremos que no lo tome. Entonces sabemos que estos de acá sí pueden ser, porque le están dando la espalda. Ahora, de nuevo, podemos descartar aparte la C, o sea, la B. ¿Por qué? Porque el paréntesis está mirando al infinito, cosa que no se tiene que, nunca se da. Entonces ese tampoco es. Y aquí vemos que el resultado nos dio 19 medios, entonces es la C, porque la D aparte es menos 19 medios. Está con el signo cambiado, por así decirlo. ¿Se entendieron? Tanto la 20 como la 21. Son como ejercicios que van bien de la manito. Sí, yo tengo una consulta así pequeña. El amplificar por 3 sería lo mismo que igualar por 3, pero como de forma más corta, porque eso es lo que yo no entendía acá, ¿por qué se amplificaba? O sea, perdón, entiendo que se amplifica para poder borrar como el denominador, ¿Ya? pero como que a mí no se me ocurre hacerlo por eso. Bueno, sí, o sea, por lo general, como decía, cuando veo, por ejemplo, estos ejercicios, especialmente en ecuaciones, y veo las fracciones, siempre trato de amplificarlo para no tener las fracciones. Si es eh, mm, como algo para simplificarme, al menos en mi caso, la vida. Porque, bueno, ecuaciones a veces, o sea, fracciones a veces es como un poco complicado de trabajarlo. Entonces trato de siempre como simplificarlas, así como amplificando. Es un juego de palabras un poco complejo. Simplificando como los denominadores. Entonces, claro, en sí es como, en este caso, como acá teníamos el 3 a la izquierda y el 3 a la derecha, se nos hacía súper fácil simplificar los denominadores al amplificar ambos términos. Ok,
Ya, sí, sí entiendo. Entonces igual, por ejemplo, este trabajo, o sea, esta pregunta igual se podía trabajar sin tener que amplificar simplemente. O sea, podíamos después, como a la rápida, pasábamos ese un tercio sumando y ese restando. Entonces me hubiese quedado x menos x tercios menor a 6 más un tercio. Y ahí trabajar con fracciones como siempre hemos trabajado. Pero para mí es como medio complicado porque aquí hubiésemos puesto, hubiésemos tenido que amplificar esto igual, me hubiese quedado 3x partido 3 menos x. Entonces veis como un poco más latero, como que siento que a la larga termina siendo más largo. Bueno, ahí hubiese quedado 6 por 38. Y eso hubiese quedado todo bajo el mismo denominador. Entonces por eso yo por lo general siempre trato de pasarlo siempre al mismo, o sea, sacarle las fracciones, para simplificar después este trabajo. Pero ambos válidos. Yo por lo general lo amplifico al tiro porque es como más simple. Así que quédense con eso, la verdad. Creo yo. ¿Y alguna otra consulta o seguimos con como de la 20 en adelante? Que no había pedido Claudia. 23. Ah, claro. Sí, la 23 parte de la 22. Ya, entonces la 22 nos dicen la suma entre el triple de un número natural. Ya ahí. Dicen la suma entre el triple de un número natural, entonces va a ser triple de x. En este caso, si uno ve la respuesta, ve que están en n. Entonces en vez de x le va a poner n. Aparte, por lo general, también se suele asociar de esa forma. Si nos dicen un natural, se trabaja con n. N de natural. La suma entre el triple de un natural y la tercera parte de su sucesor es menor que 6. Entonces, la suma entre el triple de un número natural, y ahí tenemos 1, y la tercera parte de su sucesor, entonces el sucesor de un número va a ser n más 1. ¿Se entiende? Así es como, de nuevo, si tuviésemos 1, ¿cuál es su sucesor? 1 más 1, que es 2. Pero en la tercera parte, entonces va a ser n más 1, y todo eso partido en 3. Nos dicen de que todo esto es menor a 6. Entonces ahora veamos con cuál encaja con lo que tenemos aquí a la izquierda. Vemos que el primero nos dice 3n más 3n más 1 partido 3 menor a 6. Esta es como la triquiñuela, porque si uno puede entender que es el sucesor del triple del número. Pero en sí, en estos ejercicios siempre que se habla de el triple de un número y de su sucesor, ese su es respecto a n, es respecto al número como tal. ¿Sí? O sea, si no, hubiese quedado como todo juntito, como el sucesor del triple de un número. ¿Se entiende? Entonces ya sabemos que esa no era, porque ahí estamos viendo el sucesor del triple del número. Esa tampoco es porque es como si tuviésemos el triple del sucesor. Hubiésemos tenido, el sucesor era n más 1, el triple va a ser 3 por eso. Y va a quedar 3n más 3. ¿Se entiende por qué la b tiene como esa forma? Es como de esa forma distractora. Ahora el c tampoco es. Porque aquí tenemos el 3, este como 3, como un poco más o menos como el 6, que menos distrae, creo yo. Y bueno, el D es el que ya tenemos correcto. Entonces es la letra D en la 22. Ahora ya sabemos que entonces va a ser de esa forma. 3n más n, aquí lo tengo acá, lo voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí. Ahora nos piden el conjunto solución de la ecuación. Miren, la 23 debe ser cuál es un poco la complicación de este ejercicio. Aquí nos piden el conjunto de solución de esta ecuación, entonces resolvámosla. De nuevo aquí tenemos una fracción que está dividida en 3, en este caso el mismo valor que teníamos antes, entonces esto lo vamos a amplificar todo por 3. Aquí podemos amplificar al tiro, como si ya vieron cómo se iba trabajando, nos va a quedar el 3n por 3. Entonces va a quedar 3 por 3, va a quedar 9. Va a quedar 9n. Más, y aquí ese 3
O sea, esto se va a multiplicar por el 3 y esos 3 se van a simplificar. Entonces va a quedar simplemente el n más 1. Menor, y 6 por 3 va a ser 18. ¿Se entiende? En sí hicimos esto. Igual lo voy a hacer para que quede más evidente. Esto va a quedar multiplicado por 3. Menor o igual a 6 por 3. Aquí esto lo distribuimos y quedó 3n por 3 más el n más 1 partido 3 por 3. Esto va a quedar en 18. Entonces esto acá quedó en 9n. Esos de ahí se simplificaron y quedó en el n más 1. Acá teníamos 9n más n más 1. Entonces 9n más n va a ser 10n. Y aquí vamos a pasar al tiro restando el 1. Y aquí va a quedar en 17. ¿Se entiende así? Igual lo voy a dejar así, mejor. Tengo una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasó con el uno no queda en 3? Perdón, es que me atrasé con la pregunta. En la parte de n Esto más acá. 1, ¿quedaría 3n más 3? ¿O ese uno queda igual? ¿Por qué no se multiplica? Porque en sí, miren, si puede ser este aquí al ladito. Amplificamos todo esto por 3, ¿no es cierto? Tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Sí? Entonces ahí va a quedar el 3n más el n más 1 partido 3. Y todo esto multiplicado en 3. Esto va a ser menor al 6 por 3. Entonces, el 3 por el primero va a ser 3n por 3, ¿no es cierto? Sí, Y eso nos va a quedar en 9n. 9n, sí. Ahora vamos a tener el n más 1 partido 3 por 3. Entonces va a quedar n más 1 partido 3 por el 3. Entonces, como aquí está dividiendo el 3 y aquí está multiplicando, se van a simplificar. Ah, yo pensé que se tenía que multiplicar primero y después se simplificaba. No, en sí podemos simplificar al tiro. De hecho, como aquí está multiplicando, en sí ahí es cuando se simplifica. Como para simplificar todo, valga la redundancia. Porque en sí, si no hubiésemos tenido que multiplicar el 3n, o sea, hubiésemos multiplicado el n más 1 por 3, entonces nos hubiese quedado 3n más 3, y después eso lo hubiésemos simplificado de nuevo. Entonces es como hacer una operación de más, ¿cachai? Sí, Entonces aquí lo podemos simplificar al toque. Y lo simplificamos al toque y nos va a quedar el tiro en el 9n más el n más el 1, que es lo que obtuvimos, o lo que está aquí arriba. ya, entiendo, sí. Ya, bacán. Bueno, entonces aquí tenemos el 9n más n, como ambos están como acompañados por este n, lo voy a poner en cinta así como para que sea más evidente quizás. Lo sumamos, si es como, cuando tenemos un n solo es como si aquí hubiese un 1, entonces va a ser 9 más 1, va a ser el 10. Aquí a esto le restamos 1, entonces va a quedar 1 menos 1, eso va a quedar en 0. Y aquí va a quedar el 18 menos el 1, que va a quedar en 17. Esto aquí lo voy a mover. Voy a seguir este de aquí. Voy a seguir con el mismo color mejor para que se vea una continuidad. 10n menor a 17. Aquí de nuevo tenemos el n acompañado de un 10, entonces queremos pasarlo al otro lado. O sea, queremos dejarlo solito. Si está multiplicando por 10, lo dividimos en 10. Se va a quedar 10n por 1 partido 10 menor a 17 por 1 partido 10. Entonces, no, aquí ese 10 se está multiplicando y aquí el 10 se está dividiendo, entonces se simplifican. Así va a quedar n por 1 menor, y aquí va a quedar 17 por 1, va a quedar en 17, y esto partido 10. Y n por 1 es lo mismo que poner simplemente n. Entonces ya nos están diciendo que n tiene que ser menor que el 17 décimo. Entonces vemos, y claro, aquí por ejemplo, nos están diciendo que n es menor a 17 décimo. Pero antes, en el 22, ya que este ejercicio
parte del ejercicio 22, nos dice que es un número natural. ¿Cuáles son los números naturales? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así. ¿Se entiende? Todos los números que no sean, por ejemplo, ni el 0 ni los números negativos, pero sean cifras enteras, no sean decimales. Ya sabemos cuáles son los naturales. Pero aparte aquí, bueno, esto es un poco un lenguaje medio matemático, pero esa R son, que se escribe así a veces también, son los racionales. No, son los reales. Los racionales son la Q. Son los reales. Y la Q, que yo la escribo así, a veces también se escribe así, me parece. Esos son los racionales. Pero ya no habían dicho que eran natural. Entonces sabemos que no va a ser ni esta ni esta. Ahora, también nos están diciendo en la D que este número es menor a 1, hasta el infinito negativo. Pero nosotros cachamos de que no, po. N tiene que ser menor a 17 décimas, entonces sabemos que esta tampoco es. Ahora miren, nosotros tenemos 17 décimos. Vamos a ver con una recta numérica para que esto sea un poquito más fácil de ver esto. Aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 1. Si nosotros dividimos 17 en 10, ¿cuántas veces cabe el 10 en 17? 1. Esto va a caer 10, esto va a caer en 7. ¿Cuántas veces cae el 10 en el 7? Nada. Entonces aquí quedan 70, entonces quedan 1,7. Entonces sabemos de que n tiene que ser menor a 1,7. Y sabemos que los números naturales parten del 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿qué números naturales hay que sean menores a 1,7? El 1 nomás. Porque el 2 ya es mayor. En sí, vamos a poner aquí el 2. El 1,7 va a estar como al ojito por aquí. Entonces nosotros queremos los números que están para allá, a la izquierda. Pero solo queremos los naturales. ¿Y qué números naturales tenemos? Solo el 1. Entonces la respuesta es el n igual a 1. ¿Se entendió? Esto igual también tiene así como un poco esa triquiñuela. Un poco como para despistar quizás. ¿Queda alguna duda con este? ¿Con el 22? ¿Con el 23? La Débora quedó impactada, parece. Ese, bueno, mientras escriben alguna otra consulta, ese tipo de análisis muchas veces también se ve como en la PSU, como decir, un número natural o un número entero. Entonces aquí, como en las soluciones, tienen que buscar solo un número que sea natural. O solo los números naturales. Eso es como igual, como que van jugando un poco el conocer los conjuntos como en otro ejercicio. Porque, por ejemplo, esto es inecuación, pero también son conjuntos numéricos. Porque necesitáis saber los conjuntos, por ejemplo, de los naturales para poder responder correctamente. Entonces eso igual es común, se da harto. ¿Y alguna otra pregunta en este? El 24. Ya, démosle el 24. Dos lados de un triángulo miden 3 y 7 centímetros. ¿Cuál de las siguientes inecuaciones representa el posible valor del tercer lado del triángulo? Ya esto tiene un poquito de geometría. No, la verdad es casi puramente geometría, la verdad. Es como inecuaciones aplicar la geometría. Ustedes si tienen un triángulo, a ver si es que lo hace bonito. Oh, qué perfecto. Ya ese triángulo. Digamos que tenemos tres lados. Digamos que sabemos que este de acá es 3 y sabemos que este es 7. Nosotros queremos este lado acá, L. Ustedes, o sea, nosotros tenemos un triángulo que tiene tres lados. Sabemos entonces de que L va a tener que ser mayor a 0. Porque para que exista ese lado tiene que tener al menos cierta magnitud. Pero en sí, miren. Si nos vamos fijando, a ver, voy a hacer como una cosa así.
Ya. Ven que en sí esto, digamos que es como el mismo triángulo, son los mismos lados, el de 7 y 3. Si estos los van acercando y se mantiene la misma longitud, se van dando cuenta que el lado que falta dibujar en este caso se va acortando. O sea, si es que es así, es súper larga la distancia entre ambos extremos. Lo voy a dibujar igual aquí. Esto de acá tiene esa longitud. Lo voy a dejar aquí al ladito. Ahora, chuta, se borra todo. Ya, bueno, no importa. Ahora, si esto lo vamos acortando, por ejemplo, lo vamos acercando, digamos que lo acercamos hasta ahí, la longitud que hay, o la distancia que hay entre ambos extremos, es esta, que es mucho más corta que la anterior. Entonces se dan cuenta que si este ángulo acá, que lo vamos a llamar alfa, se va achicando, este ángulo acá L, cada vez va siendo más chiquitito. Entonces se dice de que cuando estos ángulos o estos lados estén juntitos, digamos que teníamos este 3, o sea, este es de 3, y este es el de 7, en sí esto acá, lo voy a hacer de otro color. Esto acá va a ser mango, para que se vea también que está el de atrás. Eso. Se va a hacer el de 7. Eso va a ser lo más cortito que va a alcanzar a hacer ese lado que le falta el triangulito, que es esto de acá, en sí. Excepto que une este lado de acá a este de acá. Entonces, lo más corto que puede ser L va a ser 7 menos 3, como la diferencia entre ambos extremos. Es una cosa de los triángulos. En sí cada ángulo, o sea, cada ángulo lo siento, cada lado tiene que ser mayor que la resta de los otros dos. Este ejercicio igual es un poco complicado porque requiere conocimientos geométricos que parece que todavía no hemos visto. Así que ahí lo voy a pegar al Mati. No, le voy a dar unos retos, creo yo. Pero en sí es eso. Si es que nosotros tenemos un lado, lo voy a hacer aquí igual más visual. A ver. Voy a buscar un... Digamos, tenemos este... Ya, esto todo. Tenemos estos dos lápices y los vamos acercando. Nos falta este lado de acá. Este va a ser el lado L. Si los vamos juntando, vean la cara, o sea, si no están cachando de qué estoy hablando. Los vamos juntando, esta distancia acá se va haciendo más cortita. Ustedes si también lo hacen en la casita para que se vaya haciendo más entendible. Entonces, si esto lo acercamos juntos hacia hasta el infinito, va a estar la distancia más corta. Si es que son uno más corto en sí, la distancia más corta va a ser lo que mide el más grande menos lo que mide el más chiquitito. En este caso va a ser 7 menos 3. Eso va a ser lo más corto que debería medir este ángulo para que exista este triángulo. Entonces ya sabemos que al menos tiene que medir 7 menos 3, que va a dar 4. Pero aparte, funciona lo mismo al contrario. Como vimos, si es que lo vamos alejando, por así decirlo, este lado que falta va siendo cada vez más grande. Sí, por ejemplo, si lo tenemos ahí, va a ser todo esto, que son, no sé, 10 centímetros. ¿Vale? Entonces, va a tener su máxima extensión ese lado cuando queden así, en una línea, cuando sea la suma de ambos lados. Entonces, L tiene que ser menor que el 7 más el 3. Entonces, L va a ser 10. Entonces ya tenemos que L tiene que ser mayor a 4, menor que 10. Entonces, 4 mayor a L, mayor a 10. Que en sí... Ah, lo puse al revés. Ay, pues Mati lo habrá puesto al revés. Se ve Mati la vez. Ah, no, claro. Yo lo puse al revés. Mala mía. Rarísimo. Entonces, es una cosa de triángulo, por eso me detengo también un poco más en este ejercicio, porque es como un poco quizás de materia que no hemos visto tanto en el pro por ahora. Pero en sí,
el lado de un triángulo, su máxima extensión va a ser la suma de los otros dos. ¿Se ve? Así como si lo alejamos y quedan en 180. Va a ser lo más largo que alcance, porque si ustedes ese ángulo lo empiezan a aumentar de nuevo, esta distancia se vuelve a ir achicando. Es decir, es como, lo voy a hacer aquí en el dibujito. En cierta distancia ahí, como que va a ser un reloj, pues si llega aquí a su distancia máxima, y aquí empieza de nuevo a girar y se empieza a ir achicando. Entonces su máxima extensión es del tercer lado va a ser la suma de los otros dos, y su mínima extensión va a ser la resta de ambos. Eso es como este ejercicio. Esto igual requiere un poco como de un trabajo medio lógico, por así decirlo, no lógico, así como decir, como de simple, sino lógico, un trabajo lógico matemático, y un poco también de análisis, y como esto, como ir viendo, quizá cuando tengan este ejercicio y no lo sepan resolver, ir practicando, así como tomen dos lápices, y como, estos son los lados de 7 y 3, vamos, ¿cuánto es su máxima extensión? Miren, cuando están en el mismo. ¿Y cuánto va a ser? Va a ser 7 menos 3. Después, ¿cuánto va a ser el máximo? Miren, cuando estén alejados, va a ser 7 más el 3. Eso también pueden ir haciendo. O sea, yo, por ejemplo, con Matías estudiamos la misma carrera, trabajé en física y mate, y cuando yo tengo a veces cosas de física y no entiendo, es como, tomo un objeto, es como ir representando un poco lo que me está diciendo el ejercicio, como, mira, va a ser más o menos así. Y voy entendiendo más, de forma más práctica, quizás. ¿Quedó claro? Es medio complicado igual ese ejercicio sin la base geométrica a veces. ¿Sí? Ya, bacán. Igual si es que a alguien le quedó dudas, como dije, lo puede mandar por el curso, o después de clase y dice, no, dice que no quedó tan claro en el 24, y yo me puedo quedar un ratito más explicándole de nuevo, quizás, si quiere. ¿Algún otro ejercicio? O bueno, eso también se aplica a todos los ejercicios que hemos visto o que se verán. El 25, ya, bueno, vamos uno por uno, si hemos estado así todo este ratito. Igual está bien. Si igual en ecuaciones, a mí en ecuaciones también fue como lo que más me costó en su momento. O sea, más que ecuaciones. En ecuaciones encontrar que era medio piluito. Pero igual uno le va agarrando la mano y practicando, y después se le hace más simple, se le hace más fácil entender quizás también lo que te piden. Bueno, el 25 nos dicen, el valor de A para que el intervalo solución de la inecuación sea, ya. Entonces aquí cuando nos piden este tipo de cosas, que también nos piden, por ejemplo, en el 26, tenemos que tomar esta inecuación y, entre comillas, resolverla. ¿Cómo se resuelve? De la misma forma cuando nos piden las soluciones, si despejamos el X para uno de los dos lados de la inecuación. Entonces aquí, por ejemplo, esto lo podemos reordenar. Y aquí, ¿se acuerdan que la suma en sí lo podemos reordenar, pero tenemos que mantener que los signos acompañen a los mismos números? Entonces aquí el 3, o sea, el más va con el 3A, entonces va a quedar 3A, y el 5X tiene ese menos, entonces lo va a acompañar de nuevo, menos 5X. Esto va a ser un poco más visual lo siguiente. Nosotros creemos que los X siempre queden a un lado. Aquí en este caso tenemos un X a la izquierda y un menos 5X a la derecha. Este menos 5X lo podemos pasar al otro lado sumando, porque se está restando. Entonces va a quedar X más 5X menor al 3A menos 5X más 5X. X más 5X, 6X menor a 3A menos 5X menos 5X más 5X va a ser 0. Es decir, lo podemos hacer así, 0. Entonces va a ser menos 0, 0. Entonces 6X va a ser menor a 3 por A. Ahora de nuevo, el 6 está acompañando al X, lo está multiplicando. Entonces lo vamos a pasar dividiendo. Vamos a tener entonces 6X por un sexto, esto va a ser menor al 3A por un sexto. De aquí este 6 se simplifica con ese 6, y el X por el 1 nos va a quedar en el X. Esto menor a 3A partido 6. Lo voy a seguir acá. Ahora acá podemos simplificar el 3 y el 6, pues ambos son divisibles por 3.
Entonces este va a quedar en 1. ¿Y cuántas veces cabe el 3 en el 6? 2. Entonces va a quedar x menor. Y aquí va a quedar 1 por a partido 2. Y 1 por a va a ser a. Entonces va a ser x menor a medios. Ya sabemos entonces que x tiene que ser menor a medios. Pero aquí el conjunto solución nos da de que x tiene que estar entre menos infinito y el 1. ¿Qué significa eso entonces? Que x tiene que ser menor a 1. Eso nos están diciendo. ¿Sí? Porque es como, tiene que estar entre el menos infinito y el 1, pero sin tomarlo. Porque el paréntesis le está dando la espalda. Entonces sabemos que es un menor excluyente que se llama. Entonces sabemos que x tiene que ser menor a 1, pero aparte cuando resolvimos esto nos daba que x tiene que ser menor a medios. Sabemos entonces que a medios tiene que ser igual a 1. Si a medios es igual a 1, aquí hacemos lo mismo. Ahora tenemos el 2 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Esos 2 se simplifican y va a quedar en a. Y 1 por 2 va a quedar en 2. Entonces a tiene que ser igual a 2. ¿Se entendió? En sí, el 26 se hace como de la misma forma. Se acaba de empezar una un B. ¿Quedó clarito? ¿O alguna duda? Parece que no. Así va a seguir con el 26. Y el 26 dice, el valor de b para que el intervalo de solución de la ecuación sea ese. Así hacemos lo mismo ahora. Aquí tenemos 4x más 6 menor o igual. Bueno, aquí solo cambia el menor o igual. Tenemos x menos b. Aquí podemos decir, por ejemplo, le restamos el x, porque ese x se está sumando, entonces lo pasamos al otro lado restando. Va a quedar 4x menos x más 6 menor o igual a x menos b. 4x menos x va a quedar 3x más 6 menor o igual x menos x 0, entonces va a quedar menos b. Ese 6 se está sumando, entonces lo pasamos al otro lado restando. Va a quedar entonces 3x menor o igual a menos b menos 6. Y aquí el 3 se está multiplicando, entonces lo pasamos dividiendo. Va a quedar x, así lo vamos a hacer enterito por un tercio, menor o igual a menos b menos 6. Y todo esto, bueno, sí, lo vamos a hacer acá. Todo esto multiplicado por un tercio. Aquí esto lo podemos simplificar. Nos va a quedar entonces que x va a ser menor o igual a menos b partido menos 6 partido 3. Esto es importante porque en sí, por ejemplo, acá si no le ponemos el paréntesis es como que ese menos 3 se esté multiplicando solo con el 6, pero acá se está multiplicando con todo esto en sí. Entonces por eso el 3 que está bajito abarca todo, abarca el menos b y el menos 6. Pero ya tenemos el x despejado, ya no teníamos el conjunto solución, nos decía de que esto tiene que ser menor o igual a 0. Sabemos que es menor o igual porque el paréntesis está mirando al 0. Y el 0 está a la izquierda, o sea, está a la derecha. Entonces sabemos que menos b menos 6 partido 3 tiene que ser igual a 0 para que esto se cumpla. Acá podemos pasar el 3 multiplicando. Esto va a quedar menos b menos 6 partido 3 por 3 igual a 0 por 3. Acá estos se simplifican. Hay un 3 dividiendo, un 3 multiplicando, se dividen. Y 0 por 3 va a dar 0. Todo número multiplicado por 0 da 0, siempre. Menos menos b menos 6 va a ser igual a 0. Entonces aquí pasamos el 6 sumando, ahora queremos despejar el b en este caso. Pasamos el 6 sumando y nos va a quedar menos b va a ser igual a 6. ¿Se entienden? Si tenemos el menos b, menos 6 más 6 igual a 0 más 6.
Menos 6 más 6, 0. Y 0 más 6, 6. Voy a seguir esto aquí. Tenemos menos b igual a 6. Nosotros creemos que nuestras incógnitas, el b, el x, el a, da lo mismo la letra en sí, sean siempre positivas, o sea, no sean siempre positivas, sino que nunca lo acompañe un menos. O sea, si aquí está menos b, no nos sirve, o sea, sí nos sirve, pero lo que tenemos que hacer es multiplicar por menos 1. Es decir, si que acá el menos está a la izquierda, lo vamos a pasar a la derecha. Eso es todo. Pero siempre tenemos que hacer eso, o sea, nunca lo podemos dejar como menos b. Tenemos que dejarlo como b, o como x, no podemos dejarlo como menos x. Entonces sabemos que b tiene que ser menos 6. Entonces b igual a menos 6. Y hagamos la 27. La 27 la hizo el Mani. Me imagino que inspirándose un poco en mí. Dice, Alonso, o sea yo, vendió 30 completos quedándole más de 14 de ellos. Si el doble de los completos que tenía originalmente son menos de 92, ¿cuántos completos tenía Alonso? Ya. Usted, por ejemplo, nos dicen de que el doble de los completos que tenía originalmente son menos de 92. Digamos que X son los completos que yo tenía originalmente. Son, no, voy a poner X completos. Originalmente. Entonces nos dicen, el doble, o sea, 2 por X, de los completos que tenía originalmente son menos de 92. Aquí esto lo despejamos. Despejamos el X. Si aquí está multiplicándose por 2, entonces dividimos en 2. Va a quedar entonces X menor a... ¿Se entiende? Porque en sí, lo voy a hacer igual enterito. Aquí. Van a saltarse pasos. Si ese 2 se simplificó con ese, entonces nos va a quedar solo X por 1, que queda en X. Y nos va a quedar esto 9,92 partido 2. Ahora, como este número de acá arriba termina en un número par, en este caso 2, sabemos que va a ser divisible por 2. O sea, cualquier número par, ya sea si el número de arriba termina en 2, 4, 6, 8 o 0, va a ser divisible en 2, menos el 0. Vamos a tener entonces que, si esto lo dividimos en 2, hagámoslo, 92 dividido en 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 9? Cabe 4, nos da aquí 8. Aquí queda el 1, baja el 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 12? 6. Entonces sabemos que X tiene que ser menor a 46. Entonces sabemos que al menos yo empecé con menos de 46 completos. Entonces acá lo voy a mover. Baja ahí. Ahora, dice que yo vendí 30 completos y que quedaron más de 14. Entonces yo tenía X completos, vendí 30. Entonces, si tenía X y vendí 30, perdí esos 30. Ya no los tengo. ¿Y cuántos me quedaron? Me quedaron más de 14. Entonces ahora, aquí el X le está sumando, o sea, se le está restando 30, entonces le sumamos 30 a todo. Nos va a quedar X menos 30 más 30 mayor a 14 más 30. Menos 30 más 30 va a ser 0, entonces va a ser X mayor o igual a, y 14 más 30 va a ser 44. Entonces ya sabemos de que yo tenía originalmente más de 44 y menos de 46. Entonces sabemos que va a tener 45. Aparte, como son completos, yo no puedo tener 0,3 completos o pi completos. Tengo que tener, ¿tengo un completo o no lo tengo? Está comido, eso ya no cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que mayor que 44, menor que 46, uno puede decir, entonces son 44,3. Pero nadie tiene 44,3 completo. Tiene 44, 45, 46. Entonces así se resuelve el 27. Bueno, y aparte porque los otros valores que nos dan son todos menores a 44 y ya sabemos que tienen que ser mayores que 44.
Ahí tenemos un poquito de tiempo. Ya el 28, también un poquito más complicado, también requiere, tenemos n, no, son los números naturales, n son 1, 2, 3, 4 y así al infinito. Ahora dicen, ¿cuál de las inecuaciones no tiene solución en los naturales? La mejor forma de hacer esto es resolver cada uno. Pero al menos no son inecuaciones tan complejas. Vamos a tener 5x menor a 12. Tenemos que aquí el x se está multiplicando por 5, entonces ese 5 lo vamos a pasar dividiendo. Nos va a quedar entonces x menor a 12 partido 5. ¿Se acuerdan en sí como esto mismo que simplificábamos lo x? Entonces queda solo en la derecha. Nos dicen de x, en este caso es menor que 12 quintos. Veamos, 12 dividido en 5 va a ser igual a 2. Esto va a quedar en 10. Esto en 2,4. ¿Hay números naturales que sean menores que 2,4? Sí, el 1 y el 2. Entonces sabemos de que A sí tiene soluciones en naturales. El 1 y el 2. Te lo voy a dejar aquí. Y te lo voy a dejar ahí. Ahora el B. Tenemos 3x menos 2 mayor que x menos 6. Ahora, de nuevo, resolvemos esto para x. Podemos, por ejemplo, pasar sumando el 2. Entonces aquí nos va a quedar 3x menos 2 más 2 mayor que x menos 6 más 2. Esto nos va a quedar 3x menos 2 más 2, 0. X va a quedar menos 6 más 2, nos va a quedar menos 4. Y aquí el x se está sumando, entonces lo pasamos restando. Nos va a quedar 3x menos x mayor que x menos x menor a 4. Te lo voy a seguir aquí. 3x menos x, 2x, mayor o igual a x el menos x, eso nos va a dar 0, entonces va a quedar menos 4. Aquí el de x se está multiplicando por 2, entonces ahora dividimos en 2, y esto nos va a quedar en x, porque se va a simplificar ese 2 con ese 2, nos va a quedar menos 4 partido 2, y eso nos va a dar menos 2. ¿Se entiende? Por ejemplo, ese tipo de cosas, menos 4 partido 2, también si lo quieren dividir, por lo general se divide 4 en 2 y mantienen el signo después. ¿Cuántas veces cabe el 2 en 4? 2 veces. Entonces mantenemos el signo y ponemos el valor que nos da el dividir. X tiene que ser menor a menos 2. ¿Hay números que sean naturales que sean mayores que menos 2? Sí, el 1, el 2, el 3, el 4 y así infinitamente. Todos esos números son mayores que el menos 2. Entonces, también hay valores naturales que satisfagan esta inecuación. Que satisfacen esta inecuación. La C es 9x menos 3 menor a x menos 2. Resolvemos esto. Se va a hacer un poquito más rápido. Porque en sí ya van entendiendo cómo se va resolviendo. Le sumamos 3. Nos va a quedar 9x menor a x menos 2 más 3. Eso nos va a quedar en 9x menor a x más 1. Y a esto le restamos x. Esto nos va a quedar en 9x menos x menor o igual a 1. Esto nos va a quedar en 8x menor a 1. Ahora este 8x menos 1, lo dividimos, o sea, pasamos dividiendo el 8, nos va a quedar aquí x menor a 1 octavo. Ahora 1 octavo, si lo calculamos, va a ser 1 dividido en 8, 0, esto va a quedar ahí como en 10, eso va a ser 1, 8, esto quedan 2, eso es 2, quedan 16, esto quedan 4 y eso es 5. Ahora nos están diciendo entonces que x tiene que ser menor que 0,125, pero que x tiene que ser natural. Pero no hay ningún número natural menor que 0,125, porque vamos a tener, aquí tenemos la recta numérica, aquí va a estar el 0, aquí digamos que está el 1, como por aquí va a estar el 0,125. Uy, 125.
Entonces, de aquí a la izquierda no hay ningún número natural. Así es como no existen naturales. ¿Se entiende? Entonces ya vemos de que estas tres, sus soluciones, ninguna va a ser natural. Porque va a tener solo números menores que 0,125 y no hay ningún natural menor a eso. Solo hay números naturales mayores. Y bueno, ya sabemos que va a ser la C, igual. No, ya dejémoslo así para no quitarle quizás más tiempo. No sé si tienen una última consulta. ¿Alguna última pregunta? Antes de terminar con este mismo ejercicio, la forma más simple incluso que dividir y ver qué decimal nos da es, si es que tiene que ser natural, el número de arriba, o sea, el numerador, tiene que ser mayor que el denominador. Si el numerador es mayor que el denominador, sabemos que hay al menos un natural que lo cumple. Si es que siempre y cuando sea menor. O sea, si es mayor a, por ejemplo, si no hubiese quedado acá, lo voy a dejar aquí mismo. Si es que no hubiese quedado x mayor a 12,5, va a haber infinitos naturales que lo cumplen. Pero en estos casos en que nos dicen x, como este mismo acá, x menor a 12,5, como el 12 es mayor que 5, sabemos que sí va a cumplir, que va a haber al menos un número natural. Siempre va a pasar eso. Que sean mayores o iguales. O sea, si por ejemplo es x menor a 12 partido 12, también hay al menos, bueno, en este caso no. Pero en este caso no, porque x menor a 1, si x es menor a 1, no hay ningún natural menor a 1. Así que, no. Por eso, o sea, si es que tienen un numerador que es mayor que el denominador, va a haber al menos un numerador, o sea, un número natural menor a ese. Eso es igual importante, es como un análisis un poco más corto que esto. Por ejemplo, aquí en el octavo, que el que no nos daba, 1 es menor que 8. Entonces, como 1 es menor que 8, no hay ningún natural menor a ese número. Bueno, aquí daba -2 y daba mayor. Pero eso.